Hola, muy buenas, Fernando. ¿Qué Eh, tal? Buenos días, ¿se me escucha? sí, de la empresa Enel Green Power, que nos va a hablar sobre gestión de la seguridad laboral en los grandes correctivos de instalaciones eólicas, un enfoque internacional. Fernando, cuando quieras, te pasamos el permiso para que puedas compartir pantalla y la audiencia es tuya. Perfecto, pues creo que estáis viendo la presentación, ¿no? Se está viendo perfectamente. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Antonio, muchas gracias por la invitación y a la revista Formación de Seguridad Laboral por el evento. La verdad que muy interesante. De hecho, para que veáis que no miento, tan interesante, que tengo aquí mi blog de notas que he ido tomando de todas y cada una de las presentaciones y la verdad que me alegra mucho haber podido participar. Bueno, me presento nuevamente, soy Fernando Madero, soy el director de Health, Safety, Environment and Quality de Enel Green Power para África, Asia y Oceanía. Anteriormente el compañero Darío ha comentado que soy un hombre de fábrica, yo lo que soy más bien es un hombre de mundo, entonces, bueno, voy a hacer como un acercamiento un poco a la gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector eólico, basado en mi experiencia, porque bueno, actualmente, como he dicho, estoy siguiendo estos países, pero previamente pues vengo de llevar la dirección de Safety en México, Centroamérica, luego también la dirección de Safety de construcción en Latinoamérica, en Europa, bueno, un mar de países. Entonces, bueno, todos conocéis en el Green Power, entiendo. Para los que no los conozcáis, pues bueno, es uno de los grandes actores en el sector energético. Tenemos dentro de nuestro pipeline, gestionamos dentro de la parte renovable distintas tecnologías: eólica, hidráulica, solar, biomasa, geotermia. Cada una de ellas tienen sus peculiaridades a la hora de gestionar estas grandes paradas, como estamos comentando en esta charla. Me voy a centrar sobre todo en las específicas del sector eólico, de las cuales una de las grandes características, y de hecho casa con uno de los puntos que estamos tocando en casi todas las intervenciones, es la planificación. La planificación es la pieza angular que de hecho, según he ido tomando nota de todas las intervenciones, se ha tocado en cada uno de los ponentes. La planificación es una de las características que a su vez caracteriza al sector eólico. El sector eólico, las grandes paradas son considerados los grandes correctivos. Los grandes correctivos, pues bueno, son aquellos que realmente no tienen una capacidad de ser planificados con mucho tiempo. Entonces, bueno, pues la intervención suele realizarse pues en función de cuando se haya que realizar algún tipo de recambio, algún tipo de movimiento de palas, de rotor, de grandes componentes, pues bueno, de multiplicadoras, generador, etcétera. Entonces, bueno, es cuando tenemos que sentarnos todos, realizar una planificación de esa actividad, que suele ser como una semana, y ajustarnos también a las condiciones climáticas, que serán las que luego nos permitirán llevar a cabo una intervención o no. Aquí, simplemente a modo de resumen, quería hacer una estructura también por tiempo de cómo llevamos a cabo estas intervenciones. Eh, para no ser repetitivo, pero básicamente coincide un poco en la manera en la que el resto de compañeros han ido exponiendo. Por ejemplo, pues Antonio Pérez nos ha comentado sus tres estructuras de previa, parada y posparada. Luego también tengo, por ejemplo, Rafik, también nos ha comentado su fase previa, inicial de la ejecución y ejecución. Y bueno, también nuestro compañero de Ángel Sánchez también ha hecho mención a este tipo de estructura. Básicamente, la gestión de las paradas o los grandes correctivos se estructuran en eso. En una primera fase inicial, que sería considerada como esa fase de evaluación preventiva, la he nombrado yo aquí. En esta evaluación preventiva lo que se lleva a cabo sobre todo es una gestión documental, una
gestión y coordinación o planificación de cómo se van a llevar a cabo esas actividades. Pues bueno, se revisan por los documentos de procedimiento, instrucciones técnicas, donde revisamos con la ayuda también, como ha comentado nuestro compañero Ángel, aparte de una solución digital, pues se lleva a cabo la revisión de los documentos asociados a formación de trabajadores, a documentos asociados a empresas, documentos asociados a seguridad laboral, etcétera. Luego, entonces, una vez que se hace la revisión documental y se lleva a cabo una planificación de la intervención en sí, donde se identifican pues, el tipo de maquinaria que va a destinarse, donde se identifican los equipos que tienen equipamiento a utilizar, donde se identifican los recursos, es decir, las personas y las empresas que van a participar en esa intervención. Y se realiza como una evaluación macro de lo que vienen siendo los riesgos asociados a la actividad que se va a llevar a cabo. Esa evaluación macro, pues bueno, tiene en cuenta los contenidos técnicos, incluidos los procedimientos, los riesgos generales y básicos que se conocen a la hora de llevar a cabo esa actividad, y entonces pues se destina, en función del tipo de actividad, se destina y se analiza cuáles son los recursos que se van a llevar a cabo. Esos recursos nosotros como promotores y participando en esta reunión se identifican en función de la criticidad de la actividad, pues bueno, y de la disponibilidad se puede llevar a cabo, dependiendo también del país, pues bien con recurso propio, bien con recurso externo, bien con soporte y seguimiento de recursos por parte del contratista principal y de sus subcontratistas, pues los recursos preventivos, etcétera, y se genera como ese equipo de trabajo. Luego se lleva a cabo la siguiente fase que sería la evaluación previa, que es la que bueno, pues se llevaría a cabo en el día de la ejecución de esa actividad. Ahora después os voy a poner un ejemplo de cuáles son los documentos que utilizamos y bueno, finalmente sería la ejecución, supervisión y cierre de la actividad en sí. He incluido cierres porque luego os comentaré una peculiaridad que tiene que me parece que es bastante interesante y donde no debemos perder el enfoque. Entrando a compartir con vosotros un ejemplo real, podéis ver aquí en la presentación cuál es el procedimiento de trabajo que de hecho desarrollamos en México. Os he traído este para que esté en castellano. Actualmente pues todos los que estamos llevando pues lo tenemos en distintos idiomas, en inglés, en francés, para la parte de África, en India incluso los tenemos en hindi y luego bueno, Australia. Aquí tenéis la identificación, el documento que nos servirá para en la fase de evaluación preliminar o preventiva, como le había llamado, donde se llevará a cabo una reunión conjunta entre el equipo técnico de nuestra parte, de nuestra empresa, con el equipo técnico y el equipo de prevención de las empresas contratistas y subcontratistas. En esa reunión, que se pretende se haga con una semana de antelación, lo que se llevará a cabo es una identificación de, como veis, bueno, pues el tipo de actividad, la zona de trabajo, la hora, el número de recursos, etcétera, y los riesgos asociados. Cada una de las empresas llevará a cabo la identificación de estos puntos y se analizará conjuntamente la potencialidad de interferencias o no entre ellas. Una vez que se ha identificado que existe potencial interferencia entre ellas, bueno, pues lo que llevamos a cabo es una reunión específica de gestión y evaluación de esa interferencia, donde en principio lo que se pretenderá es reducir o eliminar directamente la interferencia. En caso de que no se pueda eliminar esa interferencia entre empresas, trabajadores, actividades, pues se lleva a cabo un análisis para identificar todos los riesgos específicos de cada empresa, más los riesgos indirectos asociados que potencialmente se podrían crear por la intervención de las distintas actividades, y se definen e implementan las medidas preventivas que mitigan el riesgo generado.
Esta definición es muy importante porque, como veis, todavía estoy hablando de una semana antes, donde realmente nos permite planificar, nuevamente utilizo la palabra, planificar correctamente cuáles son los equipos que se van a llevar a cabo, cuáles son las medidas preventivas que vamos a implantar y estar todo bien planificado y bien preparado para el día de la ejecución de la actividad, directamente ejecutar sin que haya ningún fallo, ningún retraso, etcétera. Entrando en la siguiente fase, la he llamado evaluación previa a la intervención, estamos en el día de la ejecución de la actividad. Todo el mundo tiene claro qué procedimiento hay que aplicar, qué evaluación de riesgos generales tenemos, cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo, pero lo que hacemos es una evaluación in situ de las condiciones existentes en el momento, donde revisaremos nuevamente que se cumple nuestra planificación inicial, donde se tienen los equipos, la maquinaria correcta, posicionamiento de los trabajadores, los recursos están donde tienen que estar, la documentación se tiene allí y se hace una AST, se llama, en distintos países, pues bueno, Job Hazard Analysis, Pre-Job Check, etcétera, ¿no? Pero el concepto se basa en realizar esa evaluación in situ de los riesgos existentes, de las personas que van a intervenir en la ejecución de esa tarea, de un mapa o croquis o diagrama de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esa actividad y la identificación y luego la evaluación para poder implementar y definir las medidas que realmente se van a llevar a cabo. Esta actividad es muy interesante porque realmente obtiene la información que proviene de la evaluación de riesgo general que se había desarrollado durante la fase de evaluación preventiva de la semana anterior y donde se aterriza y se desglosa específicamente realmente todas las medidas, todos los riesgos adicionales que puedan aparecer, que pues suelen ser, pues como conoceréis, una gran infinidad de casuísticas que realmente cambian lo que viene siendo una evaluación de estudio, de laboratorio, de oficina, a lo que sería la ejecución en campo final. Y bueno, aquí finalmente, pues básicamente podéis encontrar no solo las medidas preventivas, sino los EPPs, bueno, pues, todos conocéis los EPPs, los EPIs, que realmente, pues bueno, es el equipo de protección individual que finalmente y se debe aplicar en última instancia, habiendo aplicado, como todos sabréis, bueno, pues primero todas las medidas colectivas de prevención posibles y necesarias. Este documento es curioso porque, si bien es un básico en todos los países, tiene luego problemas a la hora de su llenado, bueno, por parte de los empleados en sitio, de la supervisión de los trabajadores, etc. Y luego ya finalmente pues sería la ejecución de la tarea. Aquí os he compartido algunas de las fotografías bueno, pues que explican un poco cuáles son las distintas actividades que se llevan a cabo. Durante la ejecución de la tarea, las piezas importantes serían: 1, asegurarse de que lo que se ha planificado, se ha definido, se lleva a cabo y se lleva a cabo correctamente, con una supervisión no solo por parte de los técnicos de prevención, sino por los supervisores técnicos y pues como un liderazgo efectivo en materia de seguridad. Y bueno, pues finalmente el cierre, que es lo que quería comentaros antes, es una de las partes importantes porque normalmente se entiende que una vez que se ha acabado el core de la actividad ya no hay riesgos. Y es uno de los grandes errores porque muchos de los accidentes se está identificando que suceden durante el momento de la recogida de material, durante el momento de la retirada de los equipos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta que hay que asegurarse del cierre del ciclo de la actividad realizando una supervisión y seguimiento de lo previamente planificado y definido. Finalmente, y muy a mi pesar, porque como buen andaluz me encantaría poder estar aquí hablando infinitamente, pero bueno, pues agradeceros vuestra atención y compartiros simplemente como 4 ideas que creo que son importantes, 4 o 5 ideas que deben quedarse en nuestro archivo mental a la hora de ejecutar una actividad de parada o cualquier tipo de actividad o tarea en el trabajo, que sería: la primera, una correcta planificación.
La planificación es lo que nos permitirá asegurar el objetivo del cero accidentes. La segunda sería una correcta evaluación y continuo alimento de esa evaluación para ir mejorándola continuamente. Una supervisión efectiva o una supervisión con un liderazgo en seguridad por parte de todos los trabajadores. Y bueno, finalmente el reporting. El reporting es el alimento con Safety Observation o, bueno, como lo han comentado otros compañeros con otras terminologías, pero el reporting es lo que nos permitirá obtener el alimento para desarrollar todas las medidas y los planes preventivos para el futuro. Y finalmente sería la Stop Work Policy, que bueno, es una de las herramientas que tenemos implantada y que hacemos mayor hincapié para asegurar que en cualquier momento, ante cualquier duda de la implantación de medidas de seguridad, se tiene en cuenta la parada de cualquier tipo de actividad para asegurar la seguridad del trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. También muy interesante porque además, pues eso, muchas veces estamos hablando de cualquier elemento de seguridad laboral y las implicaciones que conlleva, pero si a eso le añadimos también el ámbito internacional, pues las complicaciones se multiplican. Así que muchas gracias por esta ponencia